Chévere, Manachu. Jimena Campas, Sayintuta, Yintuta, Yintuta. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Un momentito, por favor, para compartir mi pantalla. Entonces, dicho esto, empezamos, estimados amigos, la clase del día de hoy. Creo que, de verdad, ayer se me ocurrió, tuve una emergencia, estaba ocupadito, más bien. Muchas disculpas por eso. Empezamos, estimados amigos, hoy día aprendiendo un poquito más el tema del MAIPI. Una de las preguntas más interesantes que podemos nosotros encontrar o podemos utilizar en el quechua son este grupo de pronombres que nos van a permitir hablar correctamente el quechua. Entonces, ¿ya? Ahora, mira, cuando nosotros plantean la pregunta Maipi, siempre nos van a preguntar de un lugar, de una ubicación, ¿ya? Y creo que en una anterior clase hemos hablado del Maipi, que podría trabajarse con muchos recursos. A ver, que pongo Maipi, ¿ya? Entonces, estimados amigos, haciendo un poquito de repaso, ¿ya? Tenemos aquí el lugar donde nosotros podemos realizar. El MAIPI nos dice, ¿en dónde? Y cuando nosotros entramos a conocer un poquito más, encontramos que lo siguiente, MAI es un pronombre interrogativo que significa dónde y siempre va a estar unido, ¿ya? Ya. Entonces, estimados amigos, mira, teniendo en cuenta esto, nos habla de un lugar o ubicación fija. El MAIPI nos va a dar esa idea, ¿ya? De cuando nosotros preguntamos, MAIPI, Tianqui, ¿ya? ¿En dónde vives? La preposición en. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aquí con algunos ejemplos. Yo cuando quiero decir Maipi Kashanki, Maipi Tianki, Maipi Tuzunki, ya estoy preguntando el lugar donde una persona o cierta persona va a realizar una determinada acción. Por ejemplo, aquí dice, Maipi Kashanki, ¿dónde estás? Maipi Rantinki, ¿dónde compras? Mira, y dice, por ejemplo, aquí, Yache Wasipi Kashani, Hatuna Wasipi Rantini. En este caso, lo que usted tiene que entender, estimado amigo, habíamos trabajado en Maipi, ¿eh? Ya, un momentito. Un momentín, un momentín. Jo, si quiero es que está yendo para otra cosa, ¿ya? Aquí estamos en el libro, estamos en Quechua 630. Ya. Ya, estimados. Entonces, para conocer un poquito más lo siguiente, veamos esto. El MAIPI siempre va a tener esa idea clara de pedirnos el lugar donde nosotros realizamos cierta acción. Entonces, si yo te pregunto o yo te planteo la pregunta, Yau, Juancha, podemos preguntar de esa manera, o sea, la opción, ¿ya? De agregarle más recursos puede ser, Yao Juancha, y le agregas eso, Maipi, Ti, Yankee.
O esta es una de las preguntas más usuales, ¿eh? Para decir, Juancha, Maipitienki, ¿dónde vives? ¿Y cómo sería mi pregunta? Mi respuesta sería Noca y pongo mi lugar. Cusco, Pi, Ti, Yane. O sea, siempre vamos a tener que utilizar, en este caso, como la pregunta es con pi, mi respuesta también va a ser con pi. Yo, Juancha, Maypi Tianki, Oscopi Tiane. Pero si tú deseas, puedes agregarle una M como validador. Maypim Tianki. Puedes decir, ¿eh? Maypim Tianki. ¿Y qué va a decir? Perdón. Oscopim Tiani. Vivo en Cusco. Esa sería la pregunta. Entonces, ahora, aparte de eso, estimados amigos, hemos aprendido denominaciones. Y más que denominaciones, ¿ya? Por ejemplo, hemos aprendido a decir país, ahora, ¿ya? País, ¿qué más hemos aprendido? Empezando de país, hemos aprendido a decir región, provincia, ¿qué es? Provincia. Luego hemos aprendido a decir distrito, comunidad, calle, ¿ya? Y últimamente ciudad. Entonces, cada una de estas denominaciones también podemos utilizar nosotros para referirnos a un lugar. Por ejemplo, país siempre va a ser suyo. Región, Imatkama, región. Región siempre va a ser Huchuy suyo. En algunos casos, estimados, vas a encontrar como Sulca suyo. ¿Ya? Es válido también. Provincia vamos a encontrar como Guamani. Guamani viene a ser provincia. Distrito o barrio, ¿ya? Viene a ser, estimados amigos, Saya, Urinsaya, Canansaya, suele utilizarse. Luego, comunidad viene a ser Ayllu, también es un término polisémico que también viene a referirse a familia. Calle viene a ser Iglu, Iglu. ¿Ya? Y por último, ciudad viene a ser Llacta. Ya tenemos estos recursos. Esto podemos utilizar nosotros, claro. Por ejemplo, si a mí me han preguntado y me han dicho, Juan, Chamay, Pitiyanqui, ¿ya? Aquí está, mira la preguntita que vamos a plantear. Dice, Juan, Chamay, Pitiyanqui. Yo en esta situación voy a hacer lo siguiente, estimados amigos. Y mata acá y piro WhatsApp, Javarich. Yo puedo poner aquí en mi respuesta y decir, no, Javarich, ¿ya? Que estamos poniendo el pronombre, noja. Ahora voy a definir o voy a poner, en este caso, una denominación correcta. Yo vivo, por ejemplo, en San Jerónimo, en Cusco. Entonces pongo San Jerónimo. Tengo dos opciones. Le puedo agregar de frente y decir San Jerónimo P, T y Yane. Esta podría ser una opción. Pero si tú no quieres sonar tan que tu que yo suene mucho mejor, puedes utilizar Noja San Jerónimo Ima. Imatkam San Jerónimo. Aquí ponemos lo siguiente, la denominación. Pero en este primer caso, tú pusiste la denominación de frente. ¿Eh? Imagínate, chorar pared hanki, que ño papi chorar pared. No, San Jerónimo, pi, a ver que ellos van a chorar pared. Chayana tiene. Pero ahora yo puedo utilizar una denominación. San Jerónimo Saya. Fíjate, Saya, pi, ti, yani. Esta podría ser una forma también de contestar cuando nos preguntan dónde vivimos. Ahora, por ejemplo, esta es una de las preguntas, ¿eh? Juan Chamaipi, Tianqui. Ahora, no toda la vida me va a preguntar. Pueden preguntarme, Rolly, how are you? Rolly, ponemos una comita y dice, Maiki, tu mamá. Y ahí viene la pregunta. Maipi, Lam, An. Esa es la pregunta. Rolly, ¿tu mamá dónde trabaja? Estamos hablando de ella. Y como estamos hablando de ella, ¿ya? Este mamá X sería país. ¿No? Entonces yo voy a plantear mi respuesta en tercera persona. Puedo decirlo. Paika, jabaria. Pai, puede ser. O paika, yo digo que trabaja en el mercado. Hatuna, wasipi,
llanca. Esta podría ser mi respuesta. Ay, hatuna wasipin llancan. Pero ojo, estimados amigos, aquí he puesto el pi, my pi, y en mi respuesta también estoy poniendo hatuna wasipi. Pero también puedo utilizar en algún momento la M como un validador. Maipim llancan. Hatuna wasipim llancan. Podemos utilizar. Entonces, aquí puedes decir, en vez de mamaiki, jabaré, ¿ya? En vez de mamaiki, tu mamá, puedes utilizar pai para decir ella, ¿ya? Ahora, no toda la vida voy a responder así. Puedo responder de la siguiente manera. Mamai ka. ¿Por qué? Me están diciendo, oye, tu mamá. Y yo le digo, mi mamá. ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Hatuna wasipim llanka. Puede ser una manera de responder. Aquí está, mira. Hatuna wasipim llanka. Chay mi gama chay ya chay ni so con segunda. Entonces, aquí, mira, hemos preguntado en la segunda persona y hemos respondido en primera. Aquí hemos preguntado en la tercera persona y nos hemos respondido en la tercera persona. Y siempre les he dicho, esas reglas son reglas que no van a cambiar, que siempre van a estar yendo o siempre van a ser reglas constantes. ¿Ya? Creo que hasta esta parte han entendido. ¿Ya? Podemos utilizar, Maipi, exclusivamente para preguntar dónde tú realizas o dónde una persona realiza una acción. ¿Entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Cancho, manacho, imagínate, está comido manancho, y me en campas. Profe, buenas noches. Alintuta, alintuta. Tengo una preguntita. La A palabra ver. yao es oye, Juancha. Ah, claro, yao viene a ser, oye, mira, por ejemplo, aquí estamos utilizando un lenguaje informal, ¿eh? Para decir, oye, pero si tú deseas, puedes poner de frente, Juan Chamay Pimblancanqui. También podría ser una manera más formal sin utilizar el yao, porque el yao es oye, ¿ya? Entonces también puedes utilizar solo el Juancha, Juan Chamay Pimblancanqui, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Los amigos que nos ven por TikTok han entendido? O manjanchi shumana chuimena campas. Ya está. Excelente. Ahora, ¿ya? Podemos responder de forma negativa. Todo esto que estamos viendo es de forma afirmativa. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, tianki. Podría poner una forma negativa. Imagínate que cama. Negativa. Mi negativa sería no mana, utilizando mi adverbio de negación mana. No mana. Y pongo la ciudad. Lima, pi. Y ahí le aumento el chu. No mana lima pichu, ti, yani. Que vendría a ser en este caso la expresión yo no vivo en Lima. ¿Ya? Entonces, ¿en qué situación voy a preguntar o voy a poner esta respuesta? Por ejemplo, en el quechua no toda la vida, estimados amigos, vamos a preguntarnos como te estoy mostrando en la pantalla, sino te voy a hablar de otras formas de preguntar. Y veida tajairi kanma, ¿ya? Por ejemplo, estimados amigos, cuando a nosotros nos dicen, la expresión sería, kan, por ejemplo, pongamos Costco, Costcopi, ti, yanki. Kan Costcopi, ti, yanki. Estoy afirmando y estoy diciendo, tú vives en Cusco. Esa sería mi expresión. Tú vives en Cusco. Ya está. Kan Cuscopi, tianqui. Pero esta misma expresión lo puedo convertir en una expresión interrogativa. Teniendo ya esta idea, oye, tú vives en Cusco, voy a convertir esto como, por ejemplo, ya, que tajamos ocho veces hasta alin tajay kunam, ¿ya? Ya está, mira. Ya tenemos aquí. Kan Cuscopi, tianqui. Ahora, yo puedo preguntar, ¿ya? Utilizando esta misma. Por ejemplo, copio y pongamos aquí abajito, ¿ya? Y mi expresión sería, tú vives en Cusco, can Cusco Petianqui.
Entonces, imagínate tampoco ima. Muchas veces nos preguntan y nos dicen, oye, ¿tú vives en Lima? ¿Tú vives en Cusco? ¿Tu mamá vive en Europa? ¿Tu papá vive en Bolivia? O sea, para esas situaciones. Entonces yo, en este caso, estimados amigos, simplemente le agrego el yo. Y ahora esto se convierte en una expresión interrogativa. Han, Cuscopi tianquichu, o simplemente el chu viene a traducir. Han, Cuscopichu tianqui. Ahora es una expresión interrogativa. ¿Tú vives en Cusco? Esa es la pregunta. ¿Tú vives en Cusco? ¿Cuántas veces nos plantean esa pregunta? Oye, ¿tú vives en Cusco? ¿Y cómo sería mi respuesta? Allintuta idania, ¿ya? Y me kutichini kanma. Si me preguntan, kan Cusco pichu tianqui? No solo me pueden preguntar con Cusco, pueden preguntarme con Lima. En vez de decir kan, por ejemplo, pueden decir pai, podemos poner pai, ima. Pones Lima, Javaria, Lima, y puedo poner su denominación. Llaqtapi. Pai Lima Llaqtapi chutiyan. Podemos preguntar. Estamos diciendo que ella vive, Javaria, ella vive en la ciudad de Lima, Javaria, ciudad de Lima. Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Ella vive en la ciudad de Lima? ¿Y cómo sería tu respuesta? Mira, te he planteado una pregunta. Y aquí otra pregunta. Entonces, teniendo estas preguntas, ¿cómo voy a responder ahora a cada uno de estos? Por ejemplo, ¿ya? La pregunta número 1 que tenemos aquí y la pregunta número 2. Ahora, la pregunta número 1 vamos a responder de la siguiente manera. ¿Ya? Kan Cusco Pichitianqui, tú vives en Cusco y tengo dos opciones. Uno, Ari, que viene a ser sí, ¿ya? O la otra viene a ser una respuesta mana, que viene a ser, en este caso, no. Tengo dos opciones. ¿Puedo agregarle algo más? Puedo decir, por ejemplo, Ari, dice, Kan Cusco Pichitianqui, tú vives en Cusco, Ari. Y puedo responder, Cuscopin, ¿ya? Cuscopin Tiani. Esta sería mi respuesta. Haré Cuscopin Tiani. Haré, sí, sí, vivo en Cusco. Esa sería mi respuesta. Y para la expresión negativa, puedo poner así. Mana, coma, y pongo, Manan, pongo mi localidad. Cusco, Pichu. Tiane. Ya está. Manan. Manan Coscopicho. Tiane. Aquí estoy utilizando mi negación. Mana y el chu. Y siempre va a trabajar de esa manera. Mana Coscopi Tiane. Yo, Mana Coscopicho. Tiane. Yo no vivo en Cusco. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos ya una manera de responder a cada una de nuestras preguntas que podemos plantear en esta situación. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta, duda, comentario, reclamo? Si algo les falta, algo, alguna pregunta quieren hacer, planteen. ¿Ya? Planteen, rimamuichis, o manchen pichicho, y mainan campas. Ya está. Manakan checa, jati pasun sastao. ¿Ya? ¿Entendieron? Excelente, estimados amigos, excelente. Pueden darle me gusta a nuestra transmisión, chicos. Denle me gusta. Estamos transmitiendo a través de TikTok y por YouTube. ¿Ya? Ya tenemos estas preguntas. Entonces, yo te pregunto, ¿Pitianqui? Los Pitiani. Ya, los que quieren inscribirse al curso pueden escribirme todavía
a mi WhatsApp, está en el perfil de TikTok. Ya tenemos esta pregunta. Por ejemplo, dice, Pai Lima Llaqtapichutian. Ella vive en la ciudad de Lima. ¿Y cómo sería mi respuesta? Cuando me pregunto con Pai, siempre mi respuesta va a ser Pai. Entonces diría así, Pai, fíjate. O simplemente, primero, ponemos Ari. ¿Ya? La segunda, Manam. La tercera, Ari. Y le pongo su oración completa. Ari, Lima, Lima, Llaqta, Llaqta, Pim. Puedes poner Llaqta, Pim, tía. Ari, Lima, Llaqta, Pim, tía. Esa podría ser una manera de responder, ¿no es cierto? Ari, Lima, Llaqta, Pim, tía. Ahora, y si quiero responder de manera negativa, para no decir sí, sino para decir no, él no vive en Lima y menos no Hakutishima Kaipiri. Para eso, yo voy a utilizar lo siguiente, ¿ya? Fíjate esto. Para esto utilizamos el caso del mana. A ver qué chulo. Mana, para decir no, ¿ya? Una acción enfática, no. Y luego el aumento. Manam, Lima, ¿ya? Llaqta, pichu, tía. Ya está. Así sería mi respuesta. Aquí sí he utilizado dos, ¿ya? Dos elementos. El mana, que es el adverbio de negación, ¿no? Que siempre va a ir agregado con el chu. Mana, lima llaqta pichutian, may pichatia, como may kuchivas pichutian, podría decir, ¿eh? Entonces, podría ser esa una respuesta que vamos a utilizar, estimados amigos. ¿Ya? Chay mi kang, chay, chay ninchis. Excelente. ¿Alguien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien no está de acuerdo? Vamos, Rimaricamich. Ya, excelente. Mantis remuil manacheri, y matan ramos juntos. Ya está. Ya vamos, según la Jimche. Ya tenemos dos maneras de preguntar. Ahora veamos a nuestros ejemplos. Aquí dice, Mai pitaiteiki porin, podemos utilizar, ¿eh? Por ejemplo, aquí puedes agregar. Por ejemplo, yo puedo decir, Rolly, ¿ya? Hemos hecho creo la pregunta. Rolly, coma, taitaiki, ahora, taitaiki, maipi, tía. Imagínate que hay kutichinin, a ver, ¿cómo sería la respuesta? Si me preguntan, Rolly, taitaiki, maipi, tía, imagínate que hay un kuchua. Si a ti te pregunto, Juan, Víctor, Alex, todos los que me están mirando, su nombre y decimos, taitaiki, maipi, tía, ¿tu papá dónde vive? ¿Cómo sería la respuesta? Imagínate que kutichinin. Imagínate que Mari. A ver. Imagínate que Maestro, buenas noches. ¿Podría Buenas ser noches. Taitansi Tian, Taitansi Hatun Yahtapi Tian? ¿Podría ser así? Taitansi. Taitansi. A ver. ¿Qué dicen los demás? Alguien chukang manacho. ¿Qué cuchines? Taitansi. ¿Por qué Taitansi? A ver, imanatin Taitaisi. Taitansi. Imanatin Taitansi. Porque imaginémonos o vean el siguiente ejemplo, estimados. Cuando nos dicen Taitansi, estamos diciendo, dice su papá. Pero yo te estoy preguntando, ¿tu papá dónde vive? Entonces aquí puedo poner y decir, Tai Taitai Tai, mi ¿ya? Tai Tai, mi papá. Anta. ¿Dónde? Mai Pitian. Aquí nos dicen en el respuesta Jessica, dice Lima Pitian. Lima, ¿ya? Lima Pitian. Ya está. Esa sería mi respuesta. Tai Tai, Lima Pitian. Ah, pero profesor, suena muy tosco, muy frío. Yo le puedo aumentar un validador. Tai Tai y le aumento K. Tai Tai K, limapi, tia. Así sí funciona, pues así sí va a dar. ¿Por qué? Porque el K le da más énfasis. Oye, mi papá. Tai Tai K, limapi, tía.
¿Entendido? Entonces, también se puede utilizar de esa manera, estimados amigos, las respuestas. ¿Ya? ¿Para qué sirve el enfatizador? Simplemente para darle esa vida, ese ánimo, esa estructura intensa de nuestro quechua, ¿eh? Porque si no le pones enfatizador, va a ser tai tai. Suena muy feo, sucio, digo muy seco, ¿eh? No tiene esa carga emocional que normalmente tiene que tener el quechua sí o sí. Si queremos que el quechua suene elegante, entonces hablemos de cargas emocionales. ¿Y quiénes le dan esas cargas emocionales? Simplemente le dan los validadores. Los validadores le van a dar esa emoción, esa intensidad a cada expresión. ¿Ya? Entonces, por eso, estimados amigos, es importante el uso de los validadores en el quechua. ¿Ya? Es el quechua collao, ya saben esto. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos las preguntas. Ahora sí vamos aquí. Dice, Maipi Yachani, ¿dónde estudio? Yache Wasipi Yachani. Por ejemplo, si preguntamos a un médico, Hampi Kamayo, Imata Hampi Kamayo, Imata Hampi Kamayo, médico, doctor, Huirajoche, ahí está, mira, médico. Entonces, podemos preguntar al médico y decir, ¿ya? Señor médico, ¿ya? Médico, Hampi Kamayo. Podemos preguntar y decir así, de la siguiente manera. En vez de poner Taitegi, puedo poner aquí. Hampi Kamayo, Hampi Kamayo, el médico. Maipi Llanca. Ya está. Esa sería la pregunta. Hampi Kamayo, Maipi Llanca. ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Y me ¿dónde trabajará el médico? ¿En la chacra? ¿Dónde? Campino Wasipi. El Ah, hospital. ya. Entonces va a trabajar en el hospital. Ya, inmediatamente junto allí, ma. Inmediatamente. Simplemente pongo aquí y digo, Campina Wasipi Llanca. Ya está. Esta podría ser una pregunta, una manera de responder. Si me han preguntado, Hampi Kamayo Maipi Llanca, yo pues Campina Wasipi Llanca. O simplemente, para que mi expresión suene más amplia, puedo poner Hampi Kama yo. Le agrego, ¿dónde? Campina Wasipi Llamkan. También podría ser una manera de responder. Pero no me convence, profesor. Por ejemplo, mira la diferencia aquí. Puedo poner Hampi Kamayuja, por ejemplo, Hampi Kamayuja, Hampina Wasipin Lamka. ¿Ya? Mira, he utilizado enfatizadores, dice, Hampi Kamayuja, le estoy dando una idea más intensa. Hampina Wasipin, Jawaria, ¿podría ser esa respuesta? Sí. Y Dania dice, Hampi Gamayo, llantas, Hampi Wasipi, llanca, no. Discover dice, Hampi Gamayo, Hampina Wasipi, llancan. Excelente respuesta. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? No hay, creo, ¿eh? Umanchisengui, chumana chuo, con con Aimena Campas. ¿Ya? Muy bien. Excelente, amigos. Alguien está hablando por ahí, muy bien. Ahora veamos más ejemplos. Dice, relaciona correctamente. Esto ya saben. El huayco, pito huayco, el cocinero, mai pillancan y huayco, el pues jabre. Hampina wasipi, yachi wasipi, hatun yachi wasipi, kuyuyajiano wasina, mijona wasipi, ya está. Nikuna Y Wasipi. voy relacionando. ¿Dónde trabaja el Hampi Camayo? Mai pillancan. ¿Dónde? Chajrapi, yachi wasipi, ¿ya? Hampina wasipi, hatun yachi wasipi, Campina Hampina Wasipi. Wasipi. Y voy relacionando. ¿No es cierto? ¿En qué situaciones podríamos utilizarlo en el enfatizador K? Es opcional. O es opcional. Mira, buena pregunta. Chicos, aquí mira. La pregunta dice, "Hampi kamayo K". Y ahora la pregunta nos plantean es, ¿cuándo se responde? No, ¿en qué situaciones se puede utilizar
el K. Este K, si tú quieres ponerle más intensidad a tu oración, puedes utilizar Hampina, Kamayushka, Hampi Kamayushka, el médico. O sea, para darle más énfasis a una expresión. Se puede utilizar en casi en todas las situaciones, ¿ya? No hay una regla clara del uso de los validadores o enfatizadores. No hay alguna regla que diga, no, solo en esas situaciones. No, no existe eso, sino que se puede utilizar cuando quieras, donde quieras, como desees, pero con el único objetivo de darle más veracidad, más énfasis, más credibilidad a tu quechua. Es lo único que puedes utilizar. Por ejemplo, si ahora aquí dice, así viene en el examen también puedes hacer, puede venir preguntas de ese tipo, ¿eh? Por ejemplo, el evaluador te va a decir, ya chachi Juan, ¿ya? Ya chachi Juan, Maipi, Lam, Anki. Una de las preguntas en la entrevista. Ya chachi Juan, Maipi, Lam, Anki. ¿Cómo podría ser en este caso mi respuesta? Si ya me han planteado, ya chachi, Maipi, Lam, Anki. Yo le voy a, puedo poner, si yo deseo, puedo poner de frente el lugar donde trabajo o mi colegio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Yachay, Wa, Sipi, Lam, An. Esta podría ser una respuesta. Y si Sipi, Lam, An, trabajo en el colegio. Ah, pero vosotros, ahí ya le pueden agregar en qué ciudad, en qué provincia, en qué departamento. Ahí recién se va a agregar, ¿ya? Pero la respuesta más clásica sería Yache Wasipi Yankan. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, estimados. Hemos terminado, creo, el Maipi. ¿Qué escuché? Maipi, Maipi, Maipi. Vamos a ir, estos ejemplos ya, por ejemplo, Kolkatakna Wasip Kashani. ¿Qué nos dice el ejemplo, ejercicio 2? Dice, complete con la pregunta y su respectiva respuesta. Por ejemplo, si a mí me dicen, Ñawinche Wasip Kilkani, ¿cómo sería la posible pregunta? A ver, y menos que tampoco me cae cutichigana. Si a mí me quieren responder, yo escribo en la biblioteca, ¿cómo sería la pregunta? Y me da tapuica. Y me da tapuica. A ver, vamos, equipo, ¿dónde están? ¿Dónde está todo el grupo? Kanguchu, Manachu, Wayunguchu, Muspanguchu, Imapim, Umanchashanko, Umanchakunku, ¿ya? ¿Cuál pasó un bicho? Imapim, Umanchangich, ¿ya? La pregunta sería así, ¿eh? Ñawin llevasi Pijilhani. Y mi pregunta sería, Maipi Hanki. ¿Dónde escribes? Ya está. Ah, mira aquí una respuesta que nos da, muy interesante, ¿eh? Algunos utilizan en la oralidad, Maipita Hilhanki, podría ser, Maipita Hilhanki. Pero ojo, ojo, estimados amigos, a por ejemplo, a este caso del tag que estamos agregando aquí, ¿qué nos va a ayudar? ¿Cuál es el objetivo de este tag? Para preguntarme, ¿y dónde escribes? ¿Ya? Ese es el objetivo. Pero si no, normal sería Mai Hilganki. Mai Pita o Hilganki. Ahora hablamos del manta, manta, manta. Es otro de los temas que también está pendiente. ¿Para qué sirve el manta? Mai mantan hamun kai. Y matkan manta. ¿Y pico y manta? Y mankan manta. Ya tenemos dos opciones en este caso con el manta. Ya, a veces suele utilizarse para preguntar ¿desde dónde? Y cuando nos preguntamos, Maimanta, ¿de dónde? Entonces, mira, tenemos dos opciones aquí. Está. La primera viene a ser de dónde y la segunda viene a ser desde dónde. Esas dos opciones tenemos. Pero, ¿cómo funciona esto? Mira, veamos, ¿ya? Si a ti ya te han hecho la pregunta y te dijeron, oye, hoy día vamos a trabajar el Maimanta, ¿ya? Maimanta. Tengo simplemente dos opciones. Puede traducirse como ¿de dónde? ¿Ya? ¿De dónde? O simplemente puede traducir como ¿desde dónde? O sea, esas dos posibilidades tenemos. ¿Y cómo voy a diferenciar
Ya, imanata que está agarim sapangat. Ya, kakajllama kashangurik. Casi igual están. Entonces, ¿cómo voy a entender esto? Debo hacer lo siguiente, estimados. A ver, pocao churar para eso es bueno, ahí ya está. ¿Ya? Dice, ¿de dónde y desde dónde? Para decir de dónde, simplemente pones, por ejemplo, ¿ya? Roli, Maimanta, Ja, Monkey. Y la pregunta en este caso sería lo siguiente. Roli, ya, Roli, ¿de dónde vienes? Esa es la pregunta. Roli, ¿de dónde vienes? ¿Ya? Maimanta, Ja, Monkey. Y ahora, para yo preguntar este manta, que pues jauriana, o ya te apande na ochurar vas, ya chinagis. Jauri, vamos a llegar. Aquí, el manta que estamos poniendo aquí siempre va a traducir como de, como la de, preposición de. Me manta jamón que. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer yo en este caso? ¿Ya? Esto es de dónde. Ahora, yo quiero preguntar desde dónde. Por ejemplo, para preguntar desde dónde, el origen de una persona, desde qué lugar viene, hacemos lo siguiente. A este manta simplemente le agregas el pacha. Ya está. Maimanta pacha jamanqui. Este, ya, este término pacha, que es tiempo, tierra, va a darle otro sentido. Y mi oración ya no va a ser de dónde viene, sino, Rolly, ¿desde dónde? ¿Desde dónde vienes? ¿Te das cuenta? O sea, lo que estamos poniendo aquí, el manta pacha nos da esa idea. Maimanta pacha, ¿desde dónde? Cuando te pregunto por un terreno, ¿y desde dónde? Maimanta pacha, ya el patés. Entonces, esa es la situación, estimados amigos, cuando nosotros queremos, en este caso, preguntarnos ya de origen, del origen de una persona, ¿eh? Le dice, oye, ¿de dónde vienes? ¿Ya? Y así nos van a responder. ¿Alguna pregunta, duda? Los amigos que nos están viendo por TikTok, los que nos siguen por las redes sociales, en el grupo de Meet, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien chugasha manacho? ¿Umanchi shanguichischo? ¿Umanchi gancho manacho? Yanka chepti, elem shangips hangaya hangaleña. Y mata rimachibangitis. Opción, ponchegun rimanegamichis, sumachata. Alguien me dice Cari. Muy bien. Ahora, estimados amigos, mire, veamos. Maimanta. Dice, Maimanta Jamonqui, ¿de dónde vienes? Lima, Mantam, Jamoni. Aquí le voy a hacer de la siguiente manera. ¿Ah? Lima, Mantam, Jamoni. Esa es la respuesta. Maimanta Jamonqui, Lima, Mantam, Jamoni. Vengo de Lima. Maimanta Chosanqui, ¿de dónde? Por ejemplo, este Maimanta Chosanqui vendría a traducirse desde donde viajas. ¿Ya? ¿Desde dónde? Cuando alguien llega recién a casa y le digo, oye, ¿desde dónde viajas? ¿Desde dónde has venido? Ahí está la situación, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde viajas? Churar parimem chena tapuquit, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos algunos ejemplos muy interesantes que debemos tener en cuenta. ¿Qué es Carapuput? Y más que una Carapuput, ¿ya? Muy bien. Estimados, ahora, ¿qué más vamos a aprender? ¿Ya? Ya tenemos aquí. Ahora, la tarea va a ser lo siguiente. Ojo, 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 aquí, estimados. Si nosotros queremos preguntar en tiempo pasado, podemos hacerlo. Por ejemplo, estas preguntas o estas expresiones ya son en tiempo presente. Simplemente yo quiero preguntar en tiempo pasado y digo, Maimanta, y le aumento. Hamor Hanki, estoy hablando ahora en el tiempo pasado. Maimanta Hamor Hanki, ¿desde dónde viniste? Ya está. Esa sería ahora la forma, el modo pasado. ¿Desde dónde viniste? Ya está. ¿Desde dónde viniste? Maimanta Hamor Hanki. ¿Ya? Che, mi gama. ¿Qué nos dice George? Carapup, ya. Excelente. ¿Ya? Che, mi che, wow, che, una pantalla, una. Tapu, gancho, manacho. Aquí también dice Rodri, me manda pacha jamón, ¿qué? Aquí también otra vez puedo agregarlo. Me manda pacha jamor hanki, hamor
Hanki. Rolly, ¿desde dónde viniste? Esa sería la respuesta. ¿Desde dónde viniste? Chemi kunan kutichi kanma. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta? Kanchu manachu. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, segundo. Tarea. Vamos a trabajar hasta la página 60 y... A ver. 61, para perikuit muna yaw. Ya. Vamos a ver hasta la página 64. ¿Ya? 64. Tienen que trabajar. Ya está, hasta ahí la página 64. Ahora, hablamos del limitativo. Y más que el limitativo. ¿Ya? ¿Qué preposiciones Howard? Cada preparación ya chinequis. Cuando nosotros nos encontramos, estimados amigos, con varios sufijos, dentro de ellos el maikama, mira, fíjate, maikama. Tiene una traducción, o en este caso, viene a ser el limitativo. ¿Hasta dónde? ¿Ya? Maikama viene a traducirse literalmente como la expresión ¿hasta dónde? Y entonces te dice, oye, ¿hasta dónde? Yo puedo preguntar así, ¿ya? Maikama purinki. Te estoy preguntando, ¿hasta dónde? A ver qué, ya en castellano sería, ¿hasta dónde caminas? ¿Hasta dónde caminas? Esa sería la pregunta. ¿Hasta dónde caminas? Y me das no a que putisiem, ¿ya? Simplemente le voy un lugar. Por ejemplo, puedo decir, ¿hasta dónde caminas? Puedo poner orco, ¿ya? Orco, pata, cama. Orco, pata, cama. Estoy diciendo hasta la cima del cerro. Ya está. ¿Entendido? Ya vamos a un ponche con chito, le queremos con su más ya tengo una ponche y una. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien quiere comentar? ¿Quiere decirnos algo? Vamos, les escucho o no hay nadie. Conch, pilaps. Un momento, por favor. Manas tampoco hay nada, ponche una, y me dan gambas. Causa con que chuan, pon que yecho. Yo es una guaña para ya. Entonces, vamos a poner, mira, ¿hasta dónde? Esa es la pregunta, ¿ya? Y entonces, siempre, como les dije, cuando nos preguntan con cama, mi respuesta va a ser siempre con cama. Chayta alintaño makim shirlai, sin chusquet maya jeng shaka, yang kaya imataps ruwa, ¿ya? Maikama. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿ya? Tabigima, no canses, ¿ya? Wawai, yo te puedo preguntar a mi hijo, ¿eh? Maikama, ri, sunch. ¿Hasta dónde iremos? Y mi hijo debe decir, tai tai, papá, ¿eh? Por ejemplo, puedo decir adjetivos colectivos. Malki, Malki, Uju, Kama, Ri, Sunch. Y aquí entra a trabajar lo siguiente, los sustantivos. Ahora, Taitai, Malki, Malki, Uju, Kama, Ri, Sunch. Aquí utilizando el Kama también como un recurso muy importante. Ya está. Así podemos también plantear nuestros ejercicios. Son Natalia Jarapup, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. ¿Alguna preguntita durita? Jamie Maikama. Ahora veamos algunos ejercicios
¿Ya? A ver, un momentito. Ya, veamos. ¿Qué dice aquí? Mira, fijémonos lo siguiente. En los ejemplos dice, Maikama es una expresión interrogativa que combina el pronombre de Mai con el sufijo kama, hasta. Ahora que dice, Maikama porinki. ¿Hasta dónde caminas? Ya che wasikama porini. Por ejemplo, Maikama chosanki. ¿Hasta dónde viajas? Hostokama chosani. Para viajes puede funcionar, ¿ya? En este caso, ¿ya? A ver, veamos. Cuando nos preguntan y dicen lo siguiente, ¿qué chura los una ya? Aliento manchana que ya, mi pregunta sería, por ejemplo, Rolich, Maikaman, ¿ya? Maikaman, puedo utilizar la M todavía, Maikaman, Chusanki, Chusanki, ¿hasta dónde viajas? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? En este caso sería, nunca voy a Bolivia. Entonces digo, Bolivia, suyu, kama, chusani. Ya está. Esta pregunta me da doble opción. Por ejemplo, en este caso puedo responder en tiempo presente o también en tiempo futuro. ¿Cómo? Puedo poner noca, utilizando ka tal vez, Bolivia, suyu, kamam, chusas. Chusas. Así podría ser mi respuesta. No caca Bolivia suyu kamam chusas. Alincho delia colca. Panayarincho, alincho. ¿Ya? Chaymi kanma wawqipanachaykunakuna kay rimayninchis. ¿Ya? Entonces podemos responder. Y ahora veamos aquí, dice, Maikama Green, podemos decir, Maikama Pawanki, ¿hasta dónde corres? Y dice, Hatuna Wasikama Pawani. Ahora es que de Maikama Pawanki, Hatuna Wasikama Pawani. ¿Ya? En este caso me había equivocado, Pawani debe ser. ¿Ya? Maikama Jamo, ¿hasta dónde viene? Hampina Wasikama Jamo. También podría ser esa la respuesta que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Alguien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cancho manacho, tapukuna, wauchekuna, panachekuna. Más simkis kan imenta y sapaya rimakushan que class nindempe. Tapumugis imeta rimangish. Imanan miruna con na rimangucho stops. O palera ya. Muy bien. Ahora dice, Maikama puriranki. Vamos a relacionar Maikama puriranki. Imedat kama kotichinins. Maikama puriranki. Imedat kotichima. ¿Ya? Aquí dice, chakra kama puri rani. Esa sería la respuesta. Aquí dice un día, Maikama pawaikanki, pawanki. ¿Ya? Maikama pawanki. Y la respuesta sería, ya, Hatuna Vaskama pawan. Entonces, por favor, resuelvan cada una de esas actividades. ¿Ya? Ahora, también nos dice que podemos utilizar en modo negativo. ¿Cómo? ¿Ya? Por ejemplo, estimados, cuando yo quiero plantear el modo negativo, ¿dónde va a entrar? ¿Ya? No siempre va a ser al inicio y al final, sino el modo negativo sería de la siguiente manera. No caca, ay, me toqué, ya, Javier Kenka. No caca, y ahí le agrego mana. Mana, Bolivia, suyu, kama, chusas. Así sería mi estilo. Aquí mira, el chu. Bolivia suyo Camacho. No mana Bolivia suyo Camacho. Chosas. Esta podría ser nuestra respuesta que podemos utilizar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? No hay. ¿Ya? Manangancho tapuiko. Y manaconsquer alguna tuaño la pungusna. ¿Ya? Nicho tapas Jesús siempre mago y ya. ¿Dudas? No hay dudas. Ahora sí, entonces tenemos actividades. A ver, vayamos a ver. Dice, y hemos puesto aquí. Koskama Allí den. mi kashan yachachi, kusa. Allí mi kashan yachachi. Alin chukash.
Chet llaman también mana y achanich Jesús simit me macha y gruparin y achas kay nispa. Ya, chetaga chemtap shekis. Alin yukash zaparato, ¿eh? Por ejemplo, la palabra rato se utiliza bastante en el quechua, en el castellano, ¿eh? ¿Ya? Zaparato, ambos, zaparato, ¿ya? Puede existir también. Muy bien, estimados amigos, ¿qué más encontramos? Dice, por ejemplo, chajra marini, mana chajra macho, rinki. Mira, utilizando negación. Cosco marini, mira, por ejemplo, aquí ya nos da una idea. Cosco marini, ¿cuál sería la forma negativa? La forma negativa aquí, estimado, sería utilizando mana, mana, cosco, macho, rini. ¿Ya? Sí. Cusco Camacho. Aquí está, mira. Cusco Camacho. Este Cusco Camacho línea. No voy hasta Cusco. Aquí también podemos utilizar ese tipo de expresiones. Ya, segunda, segunda. Alguien chumanacho, de marica muy chis. Alguien digas en inglés, pues ya. Que pincao saco y alma con antes. ¿Ya? Maestro, ¿y no se podría decir también así, mana, Cusco, Camacho, Risa, así? ¿O estaría mal, maestro? Dependiendo. ¿Ya? Claro, en este caso podría ser esa expresión para el tiempo futuro, ¿ya? Estoy en otro lado. Bien, ¿ya? Podemos utilizar para el tiempo futuro también, para decir, "Mana, Camacho Ah, ya, puede ser, maestro, gracias. ¿ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso terminamos el día de hoy, ya que no quieren participar. Van a tener tarea hasta la página 65, ¿ya? Hasta la página 65. Todo lo que es MAI. ¿Ya? Todo lo que hemos avanzado en MAI. Luego ya viene el IMA. Entonces, trabajen por favor hasta la página 65. Por ejemplo, lo que hemos trabajado estos días ha sido el MAITA, ¿a dónde? Luego hemos trabajado el MAIPI, ¿ya? ¿En dónde? MAIMANTA, hemos trabajado el MAI, eh, MAIMANTA, MAIPI, MAICAMA. Todo esto hemos trabajado. Y si se dan cuenta, no todo con todos los sufijos trabaja. Por ejemplo, Maita, ha trabajado con ta, Maipi, ¿ya? Maimanta, ¿ya? Y Maicama. Pero ¿por qué solo con eso? Porque no van a tener coherencia. Por ejemplo, si en algún momento tú pones y dices Maijina, podría ser para comparar, ¿eh? ¿Cómo dónde? ¿Ya? Puedo poner Maiwan, ¿con cuál? ¿Con qué lugar? No, no tiene, o podría, o tal vez casos especiales podríamos utilizar, pero en la mayoría no se utiliza. ¿Luego, segunda? Entonces, dicho esto, estimados amigos, creo que hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más el quechua. Y por favor, repasen el MAI, es un tema muy importante para poder hablar de lugares, centros laborales, ¿ya? Chaymanta de maneras alimpo negash. Yo, según Chaywan, tú son con tuta ya chayninchista. A no ser que haya alguna pregunta, duda, comentario, ahí sí podemos quedarnos un poquito más tarde. Pero si no hay, estimados, chao, tu sunchis. No gabanca, tu pasunchis, ya está. Pakarin ganito po ya. Tupok sunchis. Es la sesión 24 será pues. Ya voy, según para según. Rima suña. Tupok sunchis.